nuestro homenajeado de esta noche, el comandante Hugo Chávez. Señor comandante en jefe de la Revolución Cubana y presidente de la República de Cuba, señor rector de esta insigne Casa de Estudios, señor presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, señor presidente de la Casa Simón Bolívar, queridos compatriotas, profesores universitarios, estudiantes de Cuba, de esta tierra de Martí, de esta tierra de Bolívar, compañeros de armas, reciban en primer lugar un caluroso y sentido abrazo bolivariano que viene de esa tierra venezolana de la cual nos sentimos tan llenos y de la cual o en la cual tenemos comprometida nuestra vida entera. Anoche, en este viaje fugaz pero profundo a Cuba, una compatriota cubana me preguntaba en el avión que si era la primera vez que yo venía a Cuba. Le dije que sí, pero al mismo tiempo le dije algo que quiero repetir en este momento tan emotivo, tan emocionante. Primera vez que vengo físicamente, porque en Sueños a Cuba vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos. En Sueños a Cuba vinimos infinidad de veces los soldados bolivarianos del ejército venezolano que desde hace años decidimos entregarle la vida a un proyecto revolucionario, a un proyecto transformador. Así que, de verdad, agradezco este nuevo honor que me hace el presidente Fidel Castro, que me hacen todos ustedes, y como le decía anoche, cuando recibí la inmensa y agradable sorpresa de ser esperado en el aeropuerto internacional José Martí por él mismo en persona, le dije, yo no merezco este honor, aspiro merecerlo algún día en los meses y en los años por venir. Lo mismo le digo a todos ustedes, queridos compatriotas cubanos, latinoamericanos. Algún día esperamos venir a Cuba en condiciones de extender los brazos y en condiciones de mutuamente alimentarnos en un proyecto revolucionario latinoamericano, imbuidos como estamos desde siglos hace en la idea de un continente hispanoamericano, latinoamericano y caribeño integrado como una sola nación que somos. En ese camino andamos y como Aquiles Nazoa dijo de José Martí, nos sentimos de todos los tiempos y de todos los lugares. Y andamos como el viento tras esa semilla que aquí cayó un día y aquí en terreno fértil retoñó y se levanta, como lo que siempre hemos dicho. Y no lo digo ahora aquí en Cuba, porque está en Cuba y porque, como dicen en mi tierra, en el llano venezolano, me sienta guapo y apoyado, sino que lo decíamos en el mismo ejército venezolano antes de ser soldados insurrectos, lo decíamos en los salones, en las escuelas militares de Venezuela. Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla y como tal hay que seguirla y como tal hay que alimentarla. Hay, por supuesto, en este momento un huracán de emociones, de ideas, de pasiones y de sentimientos cruzando mi mente y anidándose en el alma de soldado, de revolucionario, de latinoamericano. Tantas cosas que se agolpan en la mente, tantos recuerdos, tantas veces soñar con Cuba, estar en Cuba y al fin estar aquí. Recuerdo dentro de tanto cúmulo de cosas que me llega ahora en este momento, en esta aula magna de esta Universidad de La Habana, donde, por cierto, me decía un ilustre compatriota de esta universidad que aquí estuvo Andrés Eloy Blanco con sus poemas, con sus sueños. Recordaba haber leído en la cárcel, comandante Castro, presidente de Cuba, haber releído en primer lugar en la cárcel de Yare aquella encendida defensa, aquella encendida palabra suya, en la historia me absolverá. Y haber leído también en la cárcel El grano de maíz, la entrevista hecha en ese tiempo por el comandante Tomás Borges, y haber comparado, y dentro de tantas comparaciones, de tantas ideas con 40 años casi de diferencia una de la otra, sacar varias conclusiones como soldados prisioneros. Una de ellas, que vale la pena, que hay que hacerlo, mantener la bandera de la dignidad, del principio o de los principios en alto, aún a riesgo de quedarse solo en cualquier momento. Mantener contra vientos desfavorables las velas en alto, mantener posiciones de dignidad. Eso lo releíamos, lo leíamos en la
cárcel y fue para nosotros alimento de prisioneros y fue para nosotros y sigue siendo alimento de rebeldes. Y hablando de rebeldes, subrayo lo dicho por el presidente de la Federación de Estudiantes y lo dicho por el comandante en jefe Fidel Castro acerca de la cumbre de Miami. Esa cumbre no se hizo para rebeldes, por lo tanto no estuvieron allí los cubanos. Nosotros tampoco podemos entrar a territorio norteamericano. Nos tienen prohibida la entrada, lo dije una vez en Colombia y lo vuelvo a decir ahora en Cuba con más fuerza y con más vigor. Nos honra como soldados rebeldes que no nos dejen entrar a territorio norteamericano. Ahora, sin duda que están ocurriendo cosas interesantes en la América Latina y en el Caribe. Sin duda que ese insigne poeta y escritor nuestro, de esta América nuestra, don Pablo Neruda, tiene profunda razón cuando escribió que Bolívar despierta cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Sin duda que estamos en una era de despertares, de resurrecciones, de pueblos, de fuerza y de esperanza. Sin duda, presidente, que esa ola que usted anuncia, o que anunció y sigue anunciando en esa entrevista a la que me he referido, el grano de maíz, se siente y se palpa por toda la América Latina. Que estamos en era bicentenaria. Nosotros tuvimos la osadía de fundar un movimiento dentro de las filas del Ejército Nacional de Venezuela, hastiados de tanta corrupción, y nos juramos dedicarle la vida a la construcción de un movimiento revolucionario y a la lucha revolucionaria en Venezuela. Y ahora en el ámbito latinoamericano, eso comenzamos a hacerlo el año bicentenario del nacimiento de Bolívar. Pero veamos que este próximo año es el centenario de la muerte de José Martí. Veamos que este año que viene es el bicentenario del nacimiento del mariscal Antonio José de Sucre. Veamos que este año que viene es el bicentenario de la rebelión y muerte del sambo José Leonardo Chirinos en las costas de Coro, en Venezuela, tierra, por cierto, de los ascendientes del prócer Antonio Maceo. Veamos entonces que como que el tiempo nos llama y nos impulsa, es sin duda tiempo de recorrer de nuevo caminos de esperanza y de lucha. En eso andamos nosotros, después de 10 años de trabajo intenso en el seno del ejército venezolano, después de una rebelión y otra rebelión, ahora dedicados al trabajo revolucionario en 3 direcciones fundamentales que voy a permitirme resumir ante ustedes para invitarles al intercambio, para invitarles a extender lazos de unión y de trabajo, de construcción concreta. En primer lugar, estamos empeñados en levantar una bandera ideológica pertinente y propicia a nuestra tierra venezolana, a nuestra tierra latinoamericana, y es la bandera bolivariana. Pero en ese trabajo ideológico de revisión de la historia y de las ideas que nacieron en Venezuela y en este continente hace 200 años, cuando se fue levantando el primer proyecto de nación, no solamente venezolana, sino latinoamericana, aquel proyecto que Francisco de Miranda llamó Colombia y que Bolívar tomó después para llamar Colombia, lo que hoy conocemos como la Gran Colombia, el sueño bolivariano. En ese sumergirnos en la historia, buscando nuestras raíces, hemos diseñado y hemos lanzado a la opinión pública nacional e internacional la idea de la inspiración en un árbol de las 3 raíces, llamamos nosotros. La raíz no solamente del pensamiento bolivariano, aquel Simón Bolívar que llamaba, por ejemplo, a esa unidad latinoamericana para poder oponer una nación desarrollada como contrapeso a la pretensión del norte que ya se perfilaba con sus garras sobre nuestra tierra latinoamericana. Aquel Bolívar que planteaba en Angostura la necesidad de incorporar, además de los 3 poderes clásicos de Montesquieu, un 4º poder, el poder moral. Aquel Bolívar o aquellas ideas de Bolívar que planteaba en la Constitución de Bolivia la necesidad de un 5º poder, el poder electoral. Aquel Bolívar que desde su tumba, casi ya en Santa Marta, dijo: los militares deben empuñar su espada para defender las garantías sociales. Aquel Bolívar que dijo que el mejor sistema de gobierno es el que le proporciona mayor suma de felicidad a su pueblo, mayor suma de estabilidad política y seguridad social. Esa raíz profunda, esa raíz bolivariana, nosotros la hemos unido porque creemos, y no es que nosotros la hayamos unido, es que está unida por el tiempo, por la historia misma, a la raíz robinsoniana, tomando como inspiración el nombre de
Samuel Robinson o Simón Rodríguez, a quien conocemos muy poco los latinoamericanos porque nos dijeron desde pequeños el maestro de Bolívar, y allí se quedó como estigmatizado por la historia. El loco estrafalario que murió anciano deambulando como el viento por los pueblos de la América Latina. Simón Rodríguez, quien inyectó gran parte de las ideas revolucionarias a Simón Bolívar. Simón Rodríguez, el que llamaba a los americanos meridionales a hacer dos revoluciones, la política y la revolución económica. Aquel Simón Rodríguez que llamaba a la construcción de un modelo de economía social y un modelo de economía popular. Aquel Simón Rodríguez que dejó para todos los tiempos de América Latina como un reto para nosotros aquello de que la América Latina, en ese tiempo América Meridional en el término, no podía seguir imitando servilmente, sino que tenía que ser original, y llamaba a inventar o errar. Ese viejo loco para los burgueses de la época que andaba recogiendo niños ya ancianos y abandonados, y que quería y que decía: los niños son las piedras del futuro edificio republicano, vengan acá para pulir las piedras para que ese edificio sea sólido y luminoso. Aquel viejo que ya al borde de la tumba se dedicó a construir velas, y cuando alguien le preguntó: ¿qué hace usted construyendo velas, maestro?, dijo: es que no consigo otra forma de darle luces a la América. Esa es otra raíz fundamental, profunda y filosófica dentro de nuestro planteamiento ideológico. Y una raíz más reciente, la raíz zamorana, tomada del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Zamora, líder de la Revolución Federal en Venezuela. Zamora, el general que usaba doble cubrecabeza, un sombrero de cogollo y un kepi militar sobre el sombrero de cogollo. Y lo explicaba en un concepto que después Mao Zedong reflejó de otra manera y en otro tiempo y en otro lugar. Mao señalaba que, ustedes lo saben mejor que nosotros, que el pueblo es al ejército como el agua al pez. Y ustedes no solamente lo saben, sino que lo han aplicado. Y yo aprovecho, y me disculpan la digresión, para darle un inmenso abrazo, gigantesco abrazo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, que se han identificado con su pueblo para siempre.